Tengan ustedes un cordial saludo. El presente video fue hecho por los estudiantes de la carrera de Derecho, segundo semestre 2020 de la ciudad de La Paz, turno mañana, en la materia Filosofía Jurídica, docente Dr. Rolando Andrés Ávila Blacut, tema Ciencia del Derecho y Filosofía del Derecho, el grupo 3, integrantes Mamani Tintaya Johanna, Poma Flores Domi Soledad, Escobar Delgado Evelyn Jorge, Luna Rojas Jocelyn, Chuquime Gamboa Juan Leonardo y Kilo Mayra Daniela. Mi nombre es Evelyn Jorge Escobar Delgado. Con el apoyo de mis compañeros expondremos el tema 3 que indica Ciencia y Filosofía del Derecho. El concepto de la ciencia del derecho es la ciencia que se ocupa de la sistematización y fundamentación de las normas de un determinado derecho positivo vigente. Se basa en una serie de supuestos conceptos fundamentales que los recibe principalmente de la filosofía. La ciencia del derecho es dogmática en el sentido de que la ciencia jurídica no puede apartarse de las normas positivas ni desconocerlas, tiene que admitirlas tal como son, y es sistemática en el sentido de que ordena, estructura, hace coherentes a las normas jurídicas, evite las posibles contradicciones internas. Se ha comparado a la ciencia del derecho con la ciencia de las matemáticas, pues al igual que las ciencias exactas, la ciencia del derecho tiene que basarse en algunos principios o postulados que no puede dejar de considerar, es decir, postulados que no precisan ser demostrados para ser admitidos. Tiene como objeto el estudio del fenómeno jurídico, pero ese estudio lo realiza ya de un modo genérico u universal. Al dirigir su atención al derecho, toma este sin ninguna limitación. Al contrario, los conceptos más generales concernientes al derecho, como su esencia, su sentido radical y universal, sus modalidades de ser y de existir. La filosofía del derecho, entonces, no toma las normas jurídicas tal como ellas son o tal como ellas pudieran encontrarse vigentes en un determinado lugar o en un determinado tiempo. Para diferenciar de la ciencia del derecho, debe indicarse que la filosofía jurídica ocupa de plantear o especular sobre los problemas más generales y de mayor universalidad referidos al derecho. Problemas o temas como concepto universal de derecho, esencia o significación radical del derecho, valoraciones del derecho, relación del derecho con la justicia, son algunos de los más importantes problemas comprendidos en la filosofía del derecho, pero es evidente que la ciencia del derecho y la filosofía del derecho, no obstante a sus diferencias, se relacionan y complementan en la finalidad común de alcanzar un conocimiento cabal y completo al fenómeno jurídico. Bueno, mi nombre es Domi Soledad Poma Flores. Voy a hacer a continuación del tema con el objeto de la ciencia del derecho y las ramas que comprenden. El objeto de la ciencia del derecho es el estudio positivo del derecho. Las ramas que comprende son tres, que es dogmática jurídica, la técnica jurídica y el derecho comparado. Dogmática jurídica constituye el núcleo mismo de la ciencia del derecho porque trata de la fundamentación y sistematización de una determinada norma vigente. Técnica jurídica comprende la creación, la elaboración de la norma y la interpretación de la norma. La elaboración de la norma nace a base del poder legislativo, la interpretación de la norma nace a base del poder judicial. El derecho comparado. Esta comprende el sistema de las legislaciones positivas de diferentes estados, estableciendo semejanzas y diferencias. Soy Jocelyn Luna Rojas y continuando con el tema, desarrollaré los puntos, conceptos de la filosofía del derecho y denominaciones y procesos de formación de la filosofía del derecho. Concepto de la filosofía del derecho. La filosofía del derecho es una disciplina filosófica especial que al recibir interesantes contribuciones de filósofos, científicos y hombres prácticos ha llegado a constituirse como una rama perfectamente definida con sus propios problemas, métodos de investigación y estudios.
y esta estudia el fenómeno llamado derecho en sus aspectos generales, conforme a los fundamentos del materialismo histórico utilizando el método dialéctico. Nosotros diremos que la filosofía del derecho es una rama especial de la filosofía que se ocupa de estudiar el fenómeno jurídico, las doctrinas filosófico-jurídicas y los problemas fundamentales de la filosofía jurídica. Denominaciones y procesos de formación de la filosofía del derecho. Las denominaciones bajo las que ha estado comprendida la filosofía del derecho son varias, según la orientación filosófica de los pensadores y según el problema al que se consideraba más importante. Entre esas denominaciones están las siguientes: filosofía política, filosofía social, derecho natural, teoría general del derecho, jurisprudencia y filosofía jurídica. Filosofía política corresponde a las reflexiones filosóficas sobre el Estado y la política. Filosofía social comenzó a utilizarse en la etapa del Renacimiento. Priman con los contenidos los problemas de la naturaleza de la sociedad, fines de la vida social, estructura de la sociedad. Entre los siglos XVI y XIX se produce la sistematización y fundamentación de la doctrina del derecho natural, porque todos los estudios, todas las opiniones acerca del derecho se llaman simplemente derecho natural. Derecho natural es todo principio y atributos que todo ser humano posee por el solo hecho de ser persona. Teoría general del derecho, nombre que parece orientarse hacia un estudio genérico y universalista del derecho. Las corrientes formalistas y normativistas han utilizado preferentemente estas denominaciones. Se denomina jurisprudencia a los fallos emanados de los tribunales de última instancia. Sirve para llenar las lagunas jurídicas. Por último, cuando las diversas investigaciones y las especulaciones sistemáticas sobre el derecho han logrado mayor grado de unidad, de profundidad, se ha visto conveniente adoptar la filosofía jurídica o filosofía del derecho, que resulta adaptable a todos los estudios y enfoques que sobre el derecho puede realizarse. Por eso Del Vecchio decía que la denominación de filosofía del derecho debe conservarse porque tiene un sentido genérico y válido para cualquier programa o orientación que se siga y también para el que admite el derecho natural. Continuando con el tema, yo les explicaré sobre las orientaciones filosófico-jurídico que han influido en la constitución de la filosofía. Concepto de la filosofía del derecho y su definición depende de las posiciones filosóficas jurídicas que se hayan adoptado, es decir, la orientación filosófica que en el estudioso tenga determinará en general los conceptos sobre derecho y los diversos problemas jurídicos y extrajurídicos que puedan tener las mismas orientaciones generales que existan en el campo filosófico, se aplican en el campo filosófico jurídico, por ejemplo, las siguientes corrientes: materialistas, objetivista, realista, tiene sus respectivas formas en el campo filosófico jurídico. Pensamientos que influyen decisivamente en los criterios que se manifiesten en la filosofía jurídica: racionalismo, empirismo, positivismo, existencialismo, vitalismo, idealista, espiritualista, Estudiante María Daniela Aquilo. Hegel fue un filósofo del idealismo alemán, el último de la modernidad y uno de los más importantes de su época. A diferencia de Kant, su predecesor, Hegel defendía un tipo de razón que resultaba de la relación dialéctica entre el racionalismo y lo individualismo y los hechos impredecibles de la realidad, y cuya sustancia solo se podía aprehenderse a posteriori.
siendo de esta forma una narración histórica, colectiva y providencialista. De ahí su expresión astucia de la relación, por cuanto difícilmente alguien podía por sí solo considerar todas las variables relevantes para realizar el mundo de manera predecible. El hegelismo es el sistema filosófico fundado por Hegel, según el cual lo absoluto, que también llama idea, se manifiesta evolutivamente bajo las normas de la naturaleza y del espíritu. Rudolf Sternberg fue un jurista alemán de principios del siglo XX, fue un filósofo del derecho, fue el aporte más significativo para la jurisprudencia internacional. Su aporte sentó las bases que sirvieron para la discusión de los principios reguladores de las leyes, independientemente del país o tipo de jurisdicción que la estuviese hablando. Su desarrollo acerca de conceptos tan abstractos como la voluntad, la ley del derecho y el soberano allanó el terreno para la creación de códigos legales actuales, convirtiéndolo en uno de los juristas más importantes del siglo XX. Stambler también fue un gran defensor de un orden objetivo que estuviese por encima de cualquier soberano o estado, arguyendo la necesidad de una ley por encima de intereses particulares. De aquí se considere parte de la doctrina del justnaturalismo. También fue creador de la doctrina que luego se conocerá como un derecho natural de contenido variable, en la que explica la dualidad de los conceptos material y forma. El primer concepto es definido como el contenido concreto en el derecho, que contempla leyes y tratados que son variables según tiempo y cultura. El segundo concepto es el de formación, también conocida como el derecho natural, que se vincula a los principios básicos, inalterables y universales de las leyes humanas. Del Beccio fue un profesor de la Universidad de Roma desde 1920 hasta 1953 y rector de la misma universidad desde 1925 hasta 1927. Se adhirió al fascismo desde sus inicios. Fue colaborador del Siglo de Italia y de la revista Páginas Libres, publicando dirigida por Vito Panucinio. También fue parte del comité organizador de la INSPE, Instituto de Estudios, que en los años 50 y 60 se opuso a la cultura de la inspiración marxista a través de la promoción de conferencias internacionales y publicaciones. También fue uno de los principales representantes del neocatismo italiano, Gregorio del Beccio, como otros colegas en Alemania, que criticó el positivismo filosófico, argumentando que el concepto del derecho no puede ser derivado de la sola observación de los fenómenos jurídicos. En ese sentido, se inscribe en la disputa entre la filosofía y la sociología y la teoría general del derecho, que se desarrolla en Alemania. Luis R. Cancel Siches, filósofo, abogado e historiador hispano-guatemalteco, nació el 19 de junio de 1903 en Guatemala. Hijo de padres españoles, cursó estudios en Barcelona, Madrid, Roma y Berlín. Catedrático de Derecho de las universidades de Santiago de Compostela, Salamanca y Valladolid. También fue discípulo de José Ortega y Gasset en Madrid. Tras exiliarse en México en 1937, fue profesor de la filosofía en la Universidad Nacional Autónoma de México. También fue especialista en filosofía del derecho, que se desarrolló aplicando algunos de los principales esenciales del vitalismo de Ortega. Sostenía que es fundamental realizar una adecuada integración entre la teoría de los valores y la esfera de la existencia humana, para que aquellos no tengan el carácter de principios abstractos. Destacar el valor histórico de la existencia humana es, en consecuencia, un presupuesto para elaborar una teoría de los valores que posea un carácter universal apropiado. Bien, mi nombre es Juan Leonardo Chiquimia Gamboa. A continuación les voy a dar una conclusión sobre el tema. En conclusión, ambos buscan y estudian el fenómeno jurídico, buscan una verdad absoluta, guiándose por la ciencia del derecho, que estudia el derecho positivo, y sus siguientes ramas que comprenden son las siguientes. Dogmática jurídica, que no puede apartarse de las normas y sigue una misma regla. Técnica jurídica, que es la elaboración e interpretación de la norma. Derecho comparado,
es el estudio sistemático de las legislaciones y sus semejanzas y diferencias. Filosofía del derecho, que también comprende sus ramas, que éste estudia el derecho natural, que es la conducta y naturaleza del hombre. También estudia fenómenos jurídicos, buscan una verdad absoluta, guiándose por el método dialéctico y guiándose por una tesis, antítesis y una conclusión en general. Plantea sus propios problemas fundamentales, guiándose por pensamientos antiguamente de historiadores que tienen sus propias doctrinas y se guían por sus propios pensadores filosóficos. El siguiente video fue realizado por el Grupo 3, Paralelo A, periodo segundo del 2020 en la sede de La Paz. Fuente de información, libro Filosofía del Derecho de Jorge Leighton Bacaflor. Y muchas gracias por su atención.